Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeras. Aquí estamos en Diálogo Internacional y el programa de Atilio Borón, Una mirada de nuestra América, ya saben, es el programa que hacemos desde la radio de la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, y saben que nos pueden escuchar por la AM530 justamente, o por la FM 90.7. También nos pueden ver ahí por el canal de YouTube de la radio, que es Somos Radio AM530. Y bueno, en toda una red de emisoras hermanas de Argentina y de América Latina, a las que agradecemos y mandamos un abrazo enorme, enorme. Y estamos aquí con Telma Luzzani. ¿Cómo estás, Telma, querida? Hola, ¿cómo están? Buen sábado. Muy bien, con un lindo programa por delante, con sorpresas, pero no voy a decir nada, pero va a ser muy, muy interesante. ¿Cuándo no? Y bueno, este programa, ya saben, lo hacemos con Marce Rodríguez, con Federico Montero, quien les habla Paula Klachko, con Atilio, que enseguida los saludamos. Y Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, contento aquí de vuelta después de un viajecito
por los 16 años del golpe a Celaya, estuvimos participando en Honduras de esas actividades, así que sabemos que hay un programa muy cargado. Si en algún momento hay tiempo podemos comentar un poquito. Y sería importante, sí, la verdad que sería muy importante. ¿Y Atilio, estás comunicado? Absolutamente. Ahí está. Buenas tardes a todas y todos. Sí, la verdad tenemos un programón lleno de información, etcétera. Así que, bueno, feliz de la vida. Cuando ustedes quieran, ya estamos comunicados con nuestro primer entrevistado, pero si hay algunos temitas del programa, sigan adelante y cuando llegue el momento, ahí hablamos entonces con Carlos Eduardo Martins, ¿sí? Ahora cuando nuestro productor nos avise, le vamos a dar la bienvenida al entrevistado. Agradecemos justamente a nuestro querido productor Leandro Deza, productor ejecutivo y también en la operación del streaming y en la operación técnica a Sebastián Mociola, acá muchas gracias, y también desde la Universidad Nacional de Avellaneda a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amawi. Vamos a decirle también a las y los oyentes que vamos a estar sorteando un par, ¿verdad?, de entradas. Un par de entradas para la obra El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado, que se está dando los sábados a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que quien quiera participar por las entradas, nos escribe al 11 3200 0530, nos pone que es por las entradas para el teatro y los 3 últimos números del DNI para poder retirar las entradas en boletería el próximo sábado. Así es. Así es, y estén atentes porque en un ratito por ahí también vamos a alargar el sorteo de un libro, pero eso se lo decimos en un ratito nomás. Y también saludamos y agradecemos a nuestro flamante auspiciante Iriarte Verde, la cooperativa de trabajo Iriarte Verde, que es un almacén agroecológico hermoso, que en un ratito más vamos a estar contando de qué se trata, que está en la calle Río Limay, 1233. Y la pueden chusmear ahí en la página de internet Iriarte Verde, la tienda y todo lo maravilloso que hacen las y los compañeros de Iriarte Verde. Bueno, en esta semanita tan cargada que ya vamos a ir contando todos los temas que tenemos para ver, pero bueno, ya está nuestro primer entrevistado, así que vamos a darle entrada sin más. Él es Carlos Eduardo Martins, es doctor en Sociología y profesor de la Universidad de San Pablo, Brasil, es profesor adjunto y jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y estamos comunicadas con él, sobre todo, para hablar de los BRICS, especialmente, como ustedes saben, Brasil tiene la presidencia pro tempore de los BRICS y justamente el domingo va a haber una cumbre que estuvimos mencionando en los últimos programas y queremos profundizar con el compañero Carlos Martins. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí te saludamos a Tilia Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? No se te escucha. No se escucha. Estás muteado, Carlos. Acá nos avisan que tenés que... Já lo puse activo. Ahí está, ahora sí. Es un gusto enorme estar con ustedes charlando sobre nuestra América en el mundo, en este programa tan importante, rever mi querido amigo Atilio Borón. Es un placer enorme estar con ustedes. Y para nosotros, Carlos, tenerte acá, porque nada menos que ahí en Río de Janeiro, mañana y pasado, ¿no? Domingo y lunes, creo, lunes y martes, acláranos un poco, es la reunión de los BRICS, y hay muchas expectativas y, bueno, circula así mucha información que, bueno, queríamos precisar contigo. ¿Por qué no nos dices cómo ves que está la cosa esta ahora de los BRICS en víspera de esta gran reunión? Sí, los BRICS son la gran novedad del mundo contemporáneo del siglo XXI en la propulsión de una orden multipolar. Entonces se tiene desarrollado varias cumbres. La cumbre de Kazán fue, y también la anterior en Sudáfrica fueron claves porque abriram el camino para la ampliación del BRICS, que fue una especie de respuesta al imperialismo unilateral de Estados Unidos,
a la agresividad de ese imperialismo unilateral, la tentativa de asfixiar a Rusia comercialmente, financeiramente, militarmente, diplomaticamente, e isso fracassou rotundamente. Una de las expresiones de este fracaso, amén de la recuperación de Rusia de esta ofensiva, fue la ampliación del BRICS, porque diversos países se sintieron amenazados con el nivel de sanciones, chantajes, con el nivel de agresividad de Estados Unidos que empezó a romper incluso con los presupuestos del sistema de Westfalia, que establece una autonomía relativa de la economía en relación a política. Entonces, este secuestro de las reservas rusas, su utilización incluso como un suministro de guerra, de apoyo financiero de OTAN en relación al conflicto, no tiene precedentes. Abrió, de hecho, un ambiente de inseguridad muy grande que se manifestó en este refuerzo muy grande de los BRICS. Entonces, la cumbre de Río es una consecuencia de todo este proceso de ampliación. En la presidencia de Brasil se creó esa categoría de miembros asociados, que permitió el ingreso de una cantidad muy grande de países. Hoy se anuncia que Colombia está se juntando al nuevo Banco de Desarrollo, y también hay la solicitación de Colombia para ingresar lo más rápidamente posible como miembro pleno de los BRICS. Entonces se espera en esta cumbre una ampliación del número de participantes. Se espera también una declaración más fuerte contra la guerra y la tentativa de desestabilización del gobierno de Irán, del cambio de régimen por parte de Estados Unidos e Israel. Se espera una declaración fuerte contra el genocidio que se está estableciendo en Gaza. Se espera que el BRICS actúe fuertemente para reformar los organismos internacionales, ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, también plantear reformas en el Fondo Monetario Internacional, en el sistema de cuotas, en el Banco Mundial, pero también se espera que el BRICS desarrolle sus propias instituciones como instituciones paralelas que traen su propia gobernabilidad. Se espera que se avance en el tema de la creación de una alternativa al dólar, ni que sea criando mecanismos financieros de negociación, de intercambio en monedas regionales, un sistema financiero que no esté basado en el SWIFT, que sea una alternativa, un sistema en blockchain, y que se avance también en la discusión quizá de una moneda regional, no una copia del euro, pero una moneda que no abandone las monedas nacionales de los países del BRICS, pero que sea una especie de unidad de cuenta. No hay consenso hoy en relación a eso, pero se puede avanzar algo en las discusiones. Y también hay una grande novedad en esta cumbre, que es la presencia reconocida ahora del Fórum Civil de los BRICS. El Fórum Civil va a ser ahora un organismo oficial de las cumbres. El Fórum Civil justamente trae la posibilidad de los movimientos sociales, de las fuerzas populares, ponerem sus postulaciones para influenciar en las políticas públicas de los países de los BRICS. Entonces,
essa é uma grande novidade, é a primeira cumbre de los BRICS, onde os movimentos sociais se organizam oficialmente através del Fórum Civil Popular de los BRICS. Telma. Sí, Carlos, una pregunta. Has hecho una lista extraordinaria de los proyectos a largo plazo, pero yo tengo una duda, porque desde la cumbre de Kazán, fue en octubre del año pasado, lo que sucedió fue que ganó Donald Trump la elección de Estados Unidos, y un poco esto me parece que dio un giro muy importante a la política internacional. Por empezar, las sanciones, por empezar los ataques, a Irán, etcétera, etcétera. Y esto por un lado. Por otro lado, el mismo Lula ha tenido un revés en el Congreso en relación a un decreto que presentó. La pregunta entonces es si en esta cumbre no va a haber más cautela, va a ser más moderada. Por lo menos eso es lo que yo estuve leyendo, que va a ser bastante más tranquila de lo esperado. Sí, eso está presente. Quizá apareça, sobretudo, em uma presença mais baja de líderes internacionais, claro, de lo que se esperava. Isso quizá tenha que ver com uma certa cautela. Há uma ameaça de Donald Trump de imponer uma tarifa de 100% a los países que avançarem, por exemplo, em la discussão de uma alternativa ao dólar, não? Aí está esta ameaça que Trump pode manejar a qualquer momento. O próprio governo Lula, antes mesmo de la posse de Donald Trump, manejou o tema de la presença de América Latina em el BRICS com muita cautela, por exemplo, excluindo a Venezuela, claro, atendendo a certas expectativas, entonces, del Partido Demócrata em relação à posição brasileira frente ao governo Maduro. Lula, quando assumiu, tentou recomponer a UNASUR e imediatamente chamou Nicolás Maduro, lhe deu uma recepção extraordinária, começou a sofrer críticas internas muito fortes, críticas desde Estados Unidos muito fortes, e a evolução da política externa para a Venezuela, então, não foi boa, Foi uma evolução de separação, de veto da presença de Venezuela como membro que seja associado dos BRICS, e agora, nesta conferência, por exemplo, Lula não invitou a Nicolás Maduro, apesar de las tentativas de Venezuela se reaproximar de Brasil. E também estão ausentes dos países claves na América Latina, por lo menos em sua representação máxima, que é México, um país, e outro que é Colômbia. Então, los 4 países mais populosos de América Latina, solamente está Brasil, porque a Argentina não está por causa de Milei. Colômbia e México manejam com cautela esta situação internacional, e Venezuela, que poderia estar, não está por ausência de invitação de Brasil. Também é muito sentida a ausência de Xi Jinping. Não está muito claro porque Xi Jinping não está presente. É a primeira vez que ele não vem a uma cumbre de los BRICS, pero se espera que mesmo com estas limitações, a cumbre pueda avançar em logros importantes. E uma boa notícia é esta, que mesmo com a ausência de Gustavo Petro, Colômbia acaba de ingressar ao novo Banco de Desenvolvimento. Então, eu tenho a expectativa que estes cuidados diplomáticos não cerrem os caminhos para se avançar em novas etapas
del desarrollo de los BRICS. Ahora, Carlos Eduardo, de todas maneras, Rusia manda a nada menos que a Sergei Lavrov, ¿no es cierto?, que sería el número 2 de Rusia. Recordemos de que hay una orden de captura internacional en contra de Vladimir Putin y es un riesgo que uno dice puede ir nomás, está todo bien, pero de repente puede haber cosas raras que ocurran, un golpe de Estado, no creo de ninguna manera, pero se entiende de que Putin y China viene, si estoy leyendo mal, pero por ahí Marcelo nos puede aclarar, el primer ministro Li Qiang, o sea, es una presencia de alto nivel. Una representación de alto nivel también, sí, es importante. Claro, eso, Marcelo. Entonces, creo que hay una cosa bastante robusta, ¿verdad?, en la presencia de estos dos países. Ahora, Dilma Rousseff está anunciando, ¿va a venir o no? Porque ella está. ¿Sí está? Sí, ya Dilma está. Bien. Sí, Atilio tiene toda razón. Aunque no venga Putin por las razones, por ejemplo, claramente explicadas, hay una orden de captura y Putin, por ejemplo, ya no fue en la conferencia de Sudáfrica. Ahí está Lavrov y Putin va a participar por forma remota. Xi Jinping no viene, pero viene su ministro de Relaciones Exteriores, que es un tipo extraordinario, y también hay la posibilidad de Xi Jinping entrar por vía remota. Entonces, creo que son detalles que no van a impedir el desarrollo de la conferencia del BRICS, que se avance para nuevos temas. Dime, se incorporó finalmente a un grupo de países, ¿verdad?, como países asociados. Esto está confirmado ya. La lista que yo tengo incluye de América Latina a Cuba, ¿no es cierto?, probablemente Colombia, pero hay como Bielorrusia, Kazajstán, Nigeria, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, estarían ya incorporados como países asociados, ¿verdad? No tienen derecho a voto, pero sí tienen derecho a voz. ¿Es así como va a ocurrir la cosa? Exactamente así. Hay una ampliación en esta categoría y posiblemente esta categoría pueda ser una primera etapa de entrada para una asociación más orgánica. Entonces hay una ampliación y esto fue una innovación de la presidencia de Brasil. Ahí que se creó esa categoría de miembro asociado y está habiendo una gran expansión en esta rubrica. Entonces no hay duda que los BRICS son un fenómeno de expansión y se va avanzando en múltiples formas, sea en la forma de miembro pleno, en la forma de miembro asociado, y es un proceso realmente muy dinámico que está involucrando diversos sectores de la sociedad, incluso ahora también la sociedad civil de estos países. Entonces es natural que haga muchos detalles, haga algún cuidado diplomático en algunos temas, pero el proceso es muy robusto y va avanzando. Sí, de hecho ya la gravitación de los países del BRICS en el Producto Bruto Mundial es superior, con los 5 originarios, al G7, y agregándosele los nuevos 6. Indonesia se ha incorporado, ¿verdad?, recientemente, o estoy leyendo mal. Indonesia como miembro pleno, se incorporó como miembro pleno. Claro. Bueno, cuando se suman esos nuevos países, ¿verdad?, realmente ya la gravitación económica, porque entraron Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, y está el caso ahí dubitativo de Saudi Arabia, claro, ¿no es cierto?, que es lo que están con un pie adentro y otro afuera. ¿Cómo ves eso, Carlos Eduardo? Exacto, las informaciones que yo tengo es que Saudi Arabia ya ingresó como miembro pleno. Esta es la información, que ya está como miembro pleno, lo que refuerza muy increíblemente los BRICS. Los BRICS van
apresentando um desenho muito claro. São potências energéticas que dominam recursos estratégicos tradicionais, como o petróleo e seus derivados, pero também as energias renováveis. Se tomamos China e Indonésia, nós temos que os BRICS são produtores de mais de 90% das formas de energias limpas no mundo. E se agrega a isso a região tropical, que representa América Latina, se tem aí realmente um espaço com uma vocação extraordinária para a produção de energia limpa, e por isso também o tema ecológico tem muito destaque nesta cumbre. Esta cumbre ela está focada em alguns temas claves, não? Um tema clave, por exemplo, é o tema da saúde. Se está propondo uma cooperação da saúde em los BRICS para que se garantisse a erradicação de doenças do subdesenvolvimento, doenças que estão socialmente determinadas por la pobreza, por la desigualdade. Então, se busca criar as bases de um sistema universal de saúde inspirada no sistema brasileiro, que é o SUS. Este, por exemplo, é um tema que está sendo impulsado na conferência. Outro tema é este tema do câmbio climático, não? E se articula também esta conferência com a COP30, que também vai ser sediada em Brasília, e se busca garantizar que as metas de que não se ultrapasse os limites de calentamento global frente a los níveis pré-industriais sejam asseguradas. Se buscam também que os países do BRICS apresentem suas propostas de financiamento em relação às metas climáticas. Hasta agora apenas Brasil e Emirados Árabes apresentaram, e há um esforço nesse sentido para que se avance neste tema. Outro tema também muito clave desta conferência é o tema da inteligência artificial. Se busca criar uma governança internacional em inteligência artificial para se garantizar o acesso democrático à inteligência artificial, para se garantizar a neutralidade da informação, para se garantizar o enfrentamento das big techs que querem imponer a lógica do algoritmo e do prejuízo em la informação digital. Então, este é um outro tema clave desta conferência. Então, isso, además de los temas que eu mencionei, como a criação de mecanismos financeiros de impulsar as relações econômicas entre os países de los BRICS, de garantizar uma alternativa monetária que produza seguridade frente a las sanções internacionais, o tema também de la expansão institucional de los BRICS, seja por el ingresso de países bajo distintas formas, e el ingresso também em organismos específicos, como é o novo Banco de Desenvolvimento, e também isto não somente da inclusão de países em los organismos já existentes, pero la inclusão de los movimentos sociais de todos estes países em la dinâmica institucional de los BRICS, que pode produzir um giro en el sentido de reforçar las políticas sociales e populares e políticas voltadas para
un referencial de izquierda, progresista y de inclusión. Entonces, hay muchos elementos positivos en estas conferencias que espero maduren y produzcan resultados. Telma, querías hacer una preguntita. Sí, una última pregunta que no tiene que ver con los BRICS, pero tengo curiosidad en saber cómo recibió Brasil el encuentro. Yo iba a hacer la misma pregunta. Ah, bueno. No, claro, es lo que Lula nos interesa tanto. ¿Cómo recibió Brasil el encuentro entre Lula y Cristina? ¿Cómo recibió en Brasil la reunión entre Lula y Cristina? Están preguntando. ¿Qué impacto tuvo la foto con Lula visitando a Cristina, que está, bueno, injustamente detenida? A eso nos referimos, Carlos Eduardo. Isso é fantástico. O campo progressista recebeu com muito entusiasmo, com muita satisfação. Claro que a direita, que tem um programa internacional, la recibió mal y ve la ligación de Cristina como algo que amenaza sus proyectos en Brasil y en Latinoamérica. Entonces, esta visita es buena porque ayudó a polarizar Brasil. E o que Brasil necessita exatamente é de polarização. Lula já está se percatando em relação a isso, porque se manter em uma política institucionalista, liberal, de relações formais com as instituições políticas, isto não proporciona sustentabilidade a um projeto de esquerda. É necessário tocar el dedo en la herida, es necesario reforzar las divergencias para que el pueblo se percate que hay dos lados y se percate qué lados son, qué oposiciones son y qué lado debe tomar en la disputa. Entonces, me parece que esta visita fue muy buena para reforzar la característica y la especificidad del proyecto popular que Brasil debe sostener en nuestra América. Bueno, muy importante, muy interesante. Todavía más que Lula va a estar en la palestra este fin de semana con la cumbre esta de los BRICS, así que lleve esta consigna de Cristina libre y que vaya en la senda de la polarización política. Es lo que se necesita. Carlos Eduardo, te agradecemos muchísimo la presencia aquí en Diálogo Internacional. Aquí, mira, Tilia te está mandando un súper abracito cariñoso. Gran abrazo. Yo te agradezco, un placer enorme estar con ustedes. Para mí es una oportunidad fantástica de intercambiar informaciones. Y cuenten conmigo siempre que sea necesario. Estoy a disposición con mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Estábamos hablando con Carlos Eduardo Martins, sociólogo de Brasil. Y con esto vamos a una tanda y enseguida volvemos en Diálogo Internacional. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario,
que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30. Entradas por alternativa. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Nacional, una mirada de nuestra América. Vamos a decir rapidito que ya tenemos libro para sortear, así que llamen. Marce, ¿cuál es el libro? ¿Lo tenés ahí? Hoy vamos a sortear el libro Hagan Lío, mensaje del Papa Francisco a la juventud latinoamericana, de Isabel Rauber, de Ediciones Continente, a quien agradecemos como todos los sábados por los libros que nos envía para el sorteo. Así que quien quiera participar del sorteo por el libro Hagan Lío, mensaje del Papa Francisco a la juventud latinoamericana, nos escriben por WhatsApp, mensaje de texto, no de audio, al 11 3200 0530, y quien resulte ganador o ganadora lo va a poder pasar a retirar a partir del martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Y recordamos que además estamos sorteando un par de entradas para el próximo sábado, sábado 12
de julio a las 20 horas para la obra teatral El invierno del oso de Manuel Santos, Crónicas antifascistas de Stalingrado, que se da en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Quienes quieran participar por el par de entradas para la obra El invierno del oso, para el próximo sábado a las 20 horas, nos escriben también al 11 3200 0530, y ahí sí le pedimos que nos manden por favor los últimos 3 números del DNI para poder retirar el próximo sábado, un rato antes de la función, las entradas por boletería. Perfecto. También, Telma, querías hacer una invitación, ¿Sí? Muy interesante. ¿Ustedes recuerdan que hubo un documental llamado No Other Land, la otra tierra, que recibió el Oscar? Estaba hecho por un palestino y un israelí, mostrando las barbaridades que está sucediendo en Gaza. Luego al palestino lo fueron a buscar, le pegaron flor de paliza, etcétera, etcétera, más allá del Oscar que había recibido. Bueno, ese documental, No Other Land, se va a dar acá en la Argentina el lunes 7, el lunes que viene, a las 6 de la tarde, en la Federación Gráfica Bonaerense. Anoten la dirección: Paseo Colón 731, primer piso. Y va a estar el primer ministro encargado de negocios de Palestina acá en la Argentina. Después voy a volver a pasar la información. Paseo Colón 731, primer piso, el lunes a las 6 de la tarde. Una cosita que acá me estaban mandando, son 2 pares de entrada para el teatro que vamos a hacer. Bien, Así bien. que anótense que tenemos 2 pares de entrada para la semana que viene. Perfecto. Bueno, y yo también voy a hacer una invitación importante, ya que tiene que ver con lo mismo, Telma, que es una movilización. Una nueva movilización, la decimos hoy, va a ser el sábado que viene, pero es antes de nuestro programa, así que ya estamos convocando. Es Marea Roja por Palestina. Argentina rechaza el genocidio en Gaza. Así que la vez pasada fue bastante grande la movilización por Palestina libre, por ponerle final al genocidio. Esta vez tiene que ser mucho, mucho más. La marcha entonces, Marea Roja, va a ser el sábado 12 de julio a las 15 horas, se concentra en Callao y Corrientes. Dice, trae una prenda de color rojo, además de tu cufilla, el pañuelo palestino, y tu bandera palestina. Bueno, yo no voy a estar, pero paso el chivo de paso porque vamos a estar, pero bueno, voy a estar con el corazón, invitamos a todos, pero vamos a estar particularmente con Rafael Klexer presentando el libro Batalla de Ideas. Quiero pasar el chivo también para la gente que esté por San Pedro y por Rosario, porque vamos a estar el viernes presentándolo en San Pedro y el sábado en Rosario. Después chusmeen ahí, fíjense, Batalla de Ideas o a las redes de el Rafa Klexer, así tienen los datos mucho más exactos. Pero ahora ya estamos conectadas y conectados con nuestro próximo entrevistado, un tema también muy importante en esta semana. Yo quiero hacer una minimita introducción, aprovechando que varios oyentes están acá mandándole un beso grande a Tilia porque fue esta semana su cumpleaños, y entonces acá no queremos ser menos. Y justamente en el programa donde Atilio es columnista en esta radio de Felicitas, Atilio daba 3 buenas noticias, muy linda tu columnita, Atilio, el martes, donde decía que justamente las 3 buenas noticias eran que había ganado las internas del Partido Demócrata Zohran Mamdani, claramente de izquierda, a favor de Palestina, etcétera. Ya hablaremos en algún momento, lo enfocaremos con profundidad. También había ganado el domingo en las elecciones en Rosario a concejal Juan Monteverde, con realmente muy, muy interesante que haya perdido ahí el oficialismo del PRO y la Libertad Avanza. Te olvidaste de lo de Gilden Franz, que también es importante, con una participación política mucho más alta. Y también Janet Jara, la interna del espacio de izquierda y progresista en Chile, que realmente, nos pone con muchas esperanzas de cara a las elecciones generales, donde esperemos que esta candidata pueda salir triunfadora y ser presidenta de Chile. Por eso, justamente por eso, ya estamos entonces comunicadas con Jaime Lorca. Él es analista internacional, ya lo hemos entrevistado aquí en Diálogo Internacional, de Chile, por supuesto. Jaime, acá te saludamos Atilia Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, que hacen un trabajo tremendo allá al otro lado de la cordillera. Así que
Feliz, y además feliz también con los resultados de esa primaria que hubo el domingo pasado acá, ¿no? Bueno, queremos escucharte, que te explayes por ahí, cuál es tu análisis, tu balance, cómo mira, es la situación. Sí. Básicamente, eran unas primarias entre las fuerzas que apoyan al actual gobierno del presidente Boric, fuerzas de izquierda y también de centro, pero sobre todo de izquierda, ¿ya? Y ahí la que fue una sorpresa, porque se pensaba que iba a llegar una llegada estrecha entre la candidata de lo que se llama el socialismo democrático, que en realidad es una variante de la socialdemocracia, pero cuidado, porque ahí hay como dos almas bien diferenciadas. El PPD, Partido por la Democracia, que fue el partido que fundó Ricardo Lagos Escobar, y el Partido Socialista, que es un partido que tiene una larga historia de partido de izquierda, de colaboración con el Frente Popular y después con la Unidad Popular, etcétera, de donde vino Salvador Allende, entre otros grandes luchadores, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó aquí es que hubo un triunfo contundente, arrollador, inesperado, ya que no lo vieron venir los encuestólogos, de Janet Jara, que sacó sobre el 60%, un poquito más del 60%. La segunda candidata, que era la que se suponía que iban a llegar nariz con nariz, que era Carolina Toá, hija de un ilustre ministro del Interior de Salvador Allende, José Toá González, asesinado por los militares, ella sacó un poquito menos de 30%, ¿ya? Y también fue una sorpresa esa diferencia tan grande, pero también Atilio, la jibarización, la poco resultado que tuvo el Frente Amplio, ¿no? Al cual pertenece el presidente Boric y que surgió de movimientos estudiantiles, ¿no? Previo al estallido social, a principios de los 2015, 2016, 17, por ahí tomaron ellos varias federaciones estudiantiles y surgió un movimiento bastante potente de jóvenes, sobre todo estudiantes de clase media. Jaime, ¿qué tal? Ellos levantaron un candidato de apellido Winter, ¿ya? Y acá hay mucha con ascendencia alemana en Chile. Los candidatos a la derecha, ya lo vamos a ver, son todos germánicos. Bueno, y resulta que no, él sacó menos por el 9%, menos del 10%. Y el cuarto candidato es una anécdota, es un regionalista, digamos, de centro izquierda, una cosa así, que sacó 2,5%, y lo aspiraban a 5%, sacó 2,5%. Entonces yo creo que acá la candidata que se instala muy potente en las fuerzas progresistas, que viene del Partido Comunista, ¿no? Y que es apoyada por otras pequeñas formaciones de izquierda, pero básicamente es comunista, y la votación. Pero cuidado, la votación arrolladora de la Jara no es solo votación comunista, dentro de eso hay mucho voto socialista, hay mucho voto frente amplista, porque ¿sabes qué? Esto que se llama el socialismo democrático planteó una campaña con sesgo anticomunista y conservadores, o sea, pretendiendo revivir la concertación 3.0, ¿ya? Y eso ya es una etapa que creo que ya está agotada, ¿no es cierto? Creo que está agotada acá en Chile y así se demostró, ¿ya? La gente quiere mayor decisión en los cambios, obviamente acorde a las posibilidades que se vayan gestando, pero voluntad de hacer la transformación. Y Jaime, eso es lo que notó. Se ve que ha faltado en este gobierno de Boric, ¿eh? Estamos hablando con Jaime Lorca, analista internacional chileno. Marcelo Rodríguez te quiere hacer una pregunta. Sí, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va en dirección justo de lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Quería preguntarte por qué una candidata identificada con el Partido Comunista, ¿cuáles son las características o las virtudes que esa candidatura? Sabemos que era ministra de Trabajo, además, ¿no? Así que debe haber tenido que ver su gestión. Pero, ¿cuáles son las características que a vos te parece que hicieron que tenga realmente en una elección que parecía más peleada, como vos decís, este triunfo arrollador en estas internas, ¿no? Sí, es cierto, Marcelo es tu nombre, ¿no? Así es. Marcelo, yo creo que evidentemente de lo poco que ha hecho el gobierno de Boric en muchos planos, ya, quizás el único plano que ha obtenido éxitos significativos para la gente ha sido el plano de Ministerio del Trabajo, ¿no? El plano laboral.
se han obtenido beneficios y ventajas sustantivas, avances, la ley de las 40 horas, ¿no es cierto?, que es la reducción de la jornada de trabajo semanal, se ha mejorado el sueldo mínimo, que ahora llega a ser 500.000 pesos en los próximos tiempos, y esos son 500 euros más o menos, y con 1.000 euros en Europa no se vive, y este país se parece mucho a Europa en los precios. Así que realmente complicado. Ese no es un salario vital, es un salario mortal, pero bueno, es el salario mínimo. Lo otro es que está esta reforma que de alguna manera también mucha gente ha cuestionado, porque no toca la AFP, sigue la AFP. Entonces nuestra consigna era no más AFP, y aquí tenemos sí más AFP. Perdón, aclaremos para el público latinoamericano, las AFP son las administradoras de fondos de pensión. En Chile el régimen de seguridad social está privatizado, por eso, perdón por la aclaración, pero sigue. Muy buena aclaración, porque yo siempre hablo como dando por supuesto cosas que no se deben dar. Un movimiento muy importante, de los más movilizados todos los últimos años, ¿no? El movimiento No Más AFP. Sí, No Más AFP movió a cientos de miles de jubilados y de no jubilados, digamos, gente que solidarizó con esa causa, pero se dan cuenta que los jóvenes de hoy son los viejos del mañana, así que viejos empobrecidos, con existencia muy precaria, etcétera. Así que, bueno, yo creo que en eso, pero de todas maneras, aunque no se terminó con la No Más AFP, con las AFP o administradoras de fondos de pensiones, como bien dice Atilio, sí se hicieron avances sustantivos que va a permitir, por la vía de ciertos subsidios a los sectores más empobrecidos, mejorar esas pensiones mortales, miserables. ¿Ya? Así que todo eso va al haber de la compañera Janet Jara Román, en el sentido que fue una ministra exitosa, que logró generar consenso, moverse, de llevar discusión, etcétera. No todo lo que se quisiera, pero sí fueron avances, ¿ya? Y es uno de los pocos planos en que hay realizaciones concretas, ¿ya? Una pregunta. Sí. Te consulto. A ver. Te consulto, Jaime. Sí. En cuanto al porcentaje de votación en estas internas, ¿fue similar al porcentaje de votación de la interna anterior? Y otra pregunta más en cuanto al porcentaje. Te dejo otra preguntita más de cara a las generales, a las presidenciales. También, ¿qué expectativas tienen con respecto del porcentaje de población que puede llegar, de la participación electoral? Ya que recordemos que ahora en Chile, a diferencia de todos los años anteriores, a partir de las últimas elecciones son ya obligatorias y con una multa, ¿no?, que hace que realmente sean obligatorias, y que eso un poco jugó en contra, por lo menos en la elección de la constituyente. ¿Qué expectativas tienen respecto a eso? Bueno, eso es así, pero vamos por parte brevemente, porque sé que los tiempos en la radio son escasos. Pero tengo que terminar la pregunta de Marcelo. Perdón. Y para terminarla le voy a decir que la verdad que la compañera Janet Jara ha demostrado un talento extraordinario en términos de liderazgo comunicacional, en el manejo electoral. Yo creo que tiene un gran equipo atrás, pero que ella en sí es una revelación, ¿ya? Es una persona que habla sencillo, que habla claro, que tiene toda una trayectoria de vida, digamos, muy meritocrática, llamémoslo así, muy respetable. Ella viene de un hogar muy humilde, unas poblaciones del norte de Santiago, que es Conchalini, y en la población El Cortijo. Por lo tanto, ella es una mujer que ha tomado dos profesiones, dos oficios, ha sido subsecretaria, ha sido ministra, viniendo de un lugar que hoy día muchos de esos jóvenes de repente están en la droga, están en la delincuencia. Entonces ella es realmente larga trayectoria también en el Partido Comunista, aunque ahora dicen que va a congelar su militancia, y me parece interesante para darle más amplitud. Pero ella sí se demostró una candidata potentísima, vis a vis con los candidatos que tiene la derecha, que ese es un punto que voy a tocar en tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué expectativas hay? ¿Ya? Que es una persona sencilla como el 90% de los chilenos, 88% de los chilenos. Entonces no viene de la élite, no viene de lo que nosotros llamamos Facistán. Facistán es una región de Santiago donde está el Riquerío. Facistán. Ahí está el Riquerío. Atilio lo conoce muy bien. Facistán lo conoce perfectamente. Y son tipos repudiables. Bueno, el resto del país otra cosa. Lo vamos a adoptar acá para Buenos Aires.
Sí, debe haber ahí en el conurbano alguna zona de Fachistán también, sí, claro. ¿No? Barrio Norte, a lo mejor, no sé. Bueno, el asunto es que tenemos aquí una candidata muy potente, más allá de la buena campaña que ha hecho el Partido Comunista y los demás que la apoyaron. Insisto, la votación de ella es muy transversal dentro de las fuerzas progresistas y así ha sido inmediata la respuesta de los que perdieron en general. Ha sido una adhesión muy pronta a su candidatura porque fue un triunfo tan arrollador, tan potente, tan incontrastable. Ahora, ¿qué significa 1.400.000 de votantes voluntarios, ¿no es cierto?, frente a los 14 millones o 13 millones que irán a votar? Bueno, significa menos del 10%, 9%, por ahí, cerca del 10%. Ahora, ese es una masa importante que se mueve en un Chile que todavía está desmovilizado. Uh-huh. Vamos a ver el desarrollo de la campaña, va a activar mucho a la gente, la va a motivar, la derecha va a tratar de polarizar las cosas, el anticomunismo, la agresión, etcétera, etcétera. Pero si Jara maneja el temple, el ritmo, el tono que ella le dio a la campaña, yo creo que los va a desconcertar y les va a salir, como dicen en Chile, el tiro por la culata. ¿Ya? Porque así como cuando Carolina Toá, la candidata del socialdemócrata, digamos, plantea el anticomunismo, y mucha gente, interviene Winter del Frente Amplio, plantea el anticomunismo, y mucha gente del Frente Amplio, no, con esta payasada yo no comulgo, y se bajaron, y apoyaron a Janet Jara, no solo por los talentos de ellos, sino que en repudio a ese discurso odioso y un poquito trasnochado dentro de las fuerzas progresistas. En fuerzas reaccionarias, por supuesto, está en plena boga el anticomunismo y el antiizquierdismo y los llamados a posibles golpes y las consecuencias que de ellos se derivan. Pero Jaime, eso, otra cosa. Sí. Jaime Telma lo saluda. Una pregunta sobre Johannes Kaiser, que viene con discurso escandalizador, como el que se acostumbra el presidente Javier Milei o el presidente Donald Trump. Ha dicho que, por supuesto, que apoya un golpe de Estado y que, por supuesto, hay que proscribir al Partido Comunista. Tengo entendido que también es un hombre de ultraderecha. Quisiera saber qué, digamos, si se puede tener temor, si hay que tomarlo en serio, o si puede pasar como Milei, que no lo tomamos en serio y después resultó que lleva adelante la destrucción de todo. Bueno, mira, a esta altura, Telma, este señor que en realidad es austriaco de origen, ¿no? Y que es un fracaso en todo terreno, de su vida personal, es interesante conocer la vida de este tal Kaiser. Pero básicamente, él ya es, como se dice, un gato mojado. Él se está desinflando solo. Ya los que van a quedar acá y los que posiblemente pasen a la segunda vuelta son José Antonio Katz, que es un hombre de origen germánico, con familiares de pasado nazi, la misma familia involucrada en crímenes durante la dictadura acá en Chile. Uh-huh. Ese es un abogado de la Universidad Católica, discípulo de Jaime Guzmán. Ese hay que tomarlo en serio. Que fue el candidato que la vez pasada estuvo en la segunda vuelta contra Boric y perdió, por suerte, perdió. ¿Verdad? Por suerte perdió, sí, por suerte perdió, pero como bien recordabas tú, en ese entonces no había voto obligatorio. Claro, y cuando hay voto obligatorio, entra a tallar una multitud de gente que se declara apolítica, presidente de la política, y esa gente generalmente chutea con la derecha. Y nosotros, la compañera Jara, no nosotros, ella y los que vamos a apoyarla, van a tener la gran habilidad de disputar ese mundo de analfabetos políticos que los manipula, las redes sociales, que los manipula la televisión, y que nosotros tenemos que llegar con un discurso que le haga sentido a ellos, con un discurso y una forma en que se desvirtúen las campañas, ¿no es cierto?, del terror que van a existir, ¿ya? Pero yo creo que el cuento es, primero, yo antes, y creo que le había dicho a Tilio, yo estaba casi convencido que los dos candidatos que pasaban a la segunda vuelta eran de derecha, ¿ya? Que esta era una disputa entre la derecha. Hoy día no es así. Está abierta la elección. Lo más probable, ¿no es cierto?, que pase alguien de la derecha y que pase la compañera Janet Jara. Es muy difícil que alguien gane en primera vuelta, porque eso supone tener el 50% más uno, o sea, mayoría absoluta. No como en Argentina, que son 40%, con 10 de diferencia. No, esto es peor, mucho más difícil. Y esa valla la pusieron alta
basada en la experiencia de Salvador Allende López, que sobre la base de los 3/3 se cuela con 1/3 más ratificación del Congreso. Eso no es así hoy día en Chile. Se requiere mayoría absoluta para ganar en primera vuelta. Yo lo veo bastante improbable, ¿ya? Pero ustedes saben que la política de estos tiempos está llena de sorpresas, pero por ahora lo veo bien improbable. Yo creo que se va a discutir en balotaje. Sí. Evelyn Matei, que en un momento sonaba, era alcalde de Providencia, sonaba como la candidata clara de todo el marco de la derecha. Da la impresión de que va a ser dejada de lado ella, que no va a poder. Mira, se ha ido también desinflando. Es una señora que representa a los sectores más conspicuos, digamos, a la oligarquía financiera, a los grupos económicos, etcétera. Esos pesan mucho, pero no deciden las elecciones. Entonces ella se ha ido desinflando. El que le ha ido comiendo el campo es Kast, que se ha manejado con gran habilidad. Hay que tener cuidado con eso. Kast es mucho más habiloso que Milei. No es tan estridente que Milei, pero es tan fanático y reaccionario como Milei. ¿Ya? Sí, así que ahí tenemos un púgil, pero son estos germánicos, que son bichos raros acá en Chile. Vamos a ver. En buena hora que la derecha está dividida, ¿no? Sí, y posiblemente le salgan otros candidatos que le metan ruido, ¿ya? Como candidatos populistas. Hay un personaje muy curioso que se llama, de apellido Parisi, que es un profesor en alguna oscura universidad de algún estado insignificante de los 50 estados de los Estados Unidos, que Parisi, pero no Parisi, no a Parisi, porque el tipo hace la campaña desde los Estados Unidos. Le fue muy bien, le fue muy bien en la presidencial anterior. Así es. No ganó, pero tuvo un porcentaje de votos muy significativo. Sí, y fundó un partido, el Partido de la Gente, pero eso se le ha desarmado, se le ha diluido, así que ahora él es él, ¿ya? Es un tipo curioso, pero yo creo que él no va a agarrar mucha fuerza. Y si lo agarra, va a ser en perjuicio de la derecha. O sea, esa porción de analfabeto político. De mi parte, una última pregunta, no sé los compañeros. Sí, ya está, porque tenemos ya ahí un próximo entrevistado, así que... La última. Sí, adelante, Atilio. ¿El Partido Comunista va a apoyar a Janet o le va a poner palos en la rueda, digamos? ¿Cómo ves eso? No, yo creo que mañana yo estoy invitado al aniversario del Partido Comunista en el Caupolicán. ¿Tú te acuerdas del Caupolicán? ¿No? Entonces yo creo, no me cabe la menor duda, el Partido Comunista es muy sensato. Va a apoyar con todo a Janet, y obviamente que Janet también tendrá que sopesar la trayectoria, la fuerza histórica del Partido Comunista y la seriedad del Partido Comunista. Y yo creo que yo creo que no va a haber una guerrilla interna, ¿no? Para nada. Bueno, muchas gracias. Esperemos que la insurrección chilena, que tiene que estar ahí latente en algún lado, que duró tantos meses, que fue tan hermosa, tan brutalmente reprimida, renazca y politice como debe ser para el lado de la izquierda la sociedad chilena, y tengamos el triunfo entonces de Janet Jara. Jaime Lorca, te agradecemos muchísimo tu participación, muy claro, muy ameno además, y te esperamos en un próximo programa. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo, Jaime. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a una tanda, ¿no? Y enseguidita venimos, que ya tenemos ahora un entrevistado de lujo en el piso, que viene de lejos, y va a ser muy interesante charlar con él aquí. Enseguida volvemos. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar, y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma
aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, y como dijimos hace un ratito, tenemos el agrado de recibir en el piso, están aquí con nosotras y nosotros, dos compañeros que, bueno, vienen desde realmente lejos de la América del Sur. Estamos con Mansour, no sé si lo voy a pronunciar bien, me ayudan, Mansour bin Musallam. Él es secretario general de la Organización de Cooperación del Sur, OCS. Él es ciudadano saudí, de Arabia Saudí, pero tengo entendido que actualmente reside en Etiopía porque es donde está la sede de la Organización de Cooperación del Sur. Y también está presente el compañero Papa Malik Gaye. Y él es secretario también general para la administración de la Organización también de Cooperación del Sur. Ambos están aquí porque participaron de un evento muy interesante que ahora Marce y Telma van a poder también referirse porque estuvieron presentes, estuvieron coordinando importantes mesas en un panel internacional en la Universidad Nacional de Avellaneda que se llamaba ¿cómo? Coloquio Gran Sur. Coloquio Gran Sur era lo que se organizó con la organización de la entidad que dirige Mansur, ¿no? La Organización de Cooperación del Sur, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Fueron quienes organizaron este encuentro que estuvo ayer y hoy
estuvimos allí, realmente muy, muy interesante, ¿no? El intercambio que se pudo hacer en el mismo. Así es. Así que podríamos empezar preguntándole, Mansur, contanos un poquito cuáles son los objetivos y cómo nace la Organización de Cooperación del Sur. Bueno, primero y ante todo agradecerles por brindar ese espacio tan fraterno para presentar un poquito el trabajo que hacemos desde la OCS, que es cierto que se desconoce porque la Organización de Cooperación del Sur es una organización relativamente joven. Fue fundada en enero 2020. En una cumbre internacional que reunió a países de América Latina y el Caribe, de África, de Asia, del mundo árabe y del Pacífico, que tuvo lugar, se celebró en la República de Djibouti, en el Cuerno de África. Y nace la OCS de la convicción de nuestros Estados miembros, Estados del Sur, del Gran Sur, de que necesitábamos como Estados, más allá de los discursos diplomáticos, las declaraciones diplomáticas o las cumbres que se suelen organizar cada 3 años en el contexto del movimiento de lo no alineado, necesitamos una herramienta nuestra, un espacio nuestro, que genere una comunidad de aprendizaje mutuo entre pares soberanos y que tenga una secretaría ejecutiva para implementar los programas de los Estados, sabiendo que la cooperación sur-sur ha sido, para muchas décadas, algo que se quedó en lo abstracto. En concepto abstracto, un punto en el mapa, un lema de cumbres. Y que hacía falta concretar esa cooperación sur-sur, intensificarla. Y para resumir, eso es lo que diría que es la OCS, pero me aprovecho nada más para presentar disculpas anticipadas a los oyentes, porque desafortunadamente, a pesar de mis mejores esfuerzos, mi castellano sigue siendo aproximado. No se nota. Así que pido nada más que urgencia. No. Y hay que decir a los oyentes que tenés un acento cubano muy lindo. Y que hablas muy castellano. No sé. ¿Por qué ese acento cubano? Bueno, la verdad es que no estudié el español como tal. Que es la razón también que no me siento tan fluido en el español. Lo aprendí, para decirlo de alguna forma cruda y vulgar, sobre la marcha. Viajando mucho a América Latina, en aquellos momentos antes de la OCS, a Cuba, a México, y lo aprendí muy tarde, alrededor de los 20 años. Y entonces mi acento va cambiando con el tiempo. O sea, hubo un momento donde tenía un acento más cubano, creo que ahora es un poquito más neutro. Te vas con un acento argentino entonces. Bueno, tuve un asesor argentino que justamente después de un tiempo empecé a usar algunas palabras. Sí, pero cosas que no puedo repetir aquí. Nos imaginamos por eso. Pero bueno, y viajaba mucho a América Latina y el Caribe en aquel momento, y eso va en el sentido de la cooperación sur-sur, supongo, y no quiero monopolizar, porque es otro defecto que tengo, de ser un orador interminable. Pero el viajaba a Cuba en aquel momento, porque como árabe, me fascinaba América Latina, porque somos como 3 continentes, ¿no? Del sur muy diversos, pero América Latina y el mundo árabe son espejos. Mira. ¿Por qué? Por la razón sencilla que somos las 2 únicas regiones del mundo que varios países comparten casi el mismo idioma. Aquí, bueno, hay el portugués y algunos idiomas originarios, indígenas. El mundo árabe, hablamos árabe, con berber, amazigh, kurdo, pero más o menos hablamos el mismo idioma. Existe una cultura común en ambas regiones. Mercedes Sosa se cantaba en México. Kalthum de Egipto se cantaba en Marruecos. Y somos las 2 regiones del mundo que han tenido históricamente y políticamente un anhelo de unión política. Y somos las 2 regiones del mundo donde eso ha fracasado. Exacto. Y entonces somos espejos. No hay otras regiones del mundo que comparten esas características. Mirá, y entonces, una historia también sufrida y de luchas al mismo tiempo. Te interrumpo un minutito, sí, por supuesto, Mansur, porque queremos saludar que recién llegó acá al estudio de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, el rector de la universidad, Jorge Calzón, y acá se está acomodando.
en el micrófono, pero bueno, queremos agradecerte, Gracias, Jorge, Paula, que estés acá presente y saludarte. ¿Cómo estás? Simplemente vengo a acompañar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con esta charla con Mansur, vamos a verlo bien, Mansur bin Musalam. Él es secretario general de la Organización de Cooperación del Sur. ¿Qué países componen la organización, Mansur? Bueno, al día de hoy, la organización es compuesta de 28 estados. 28 estados de América Latina y el Caribe, que es hoy una región subrepresentada en términos de la organización, de África y de Asia. Así que no voy a hacer el listado de 28 estados porque no quiero aburrir a los oyentes. Pero 28 estados, pero estamos justamente ahora en una dinámica. Los 2 últimos años de la OCS han sido enfocados en la consolidación de nuestro colectivo, de nuestra familia de naciones. Hoy, bajo mandato de la Asamblea, hay una determinación de abrir las puertas de nuestra Asamblea y de sumar estados a esa familia de naciones del sur, en particular con un enfoque en América Latina y el Caribe y el sureste asiático. Una pregunta, cuando hablas de sumar países, ¿hablas de los gobiernos? Bueno, en realidad son ambas cosas. ¿Por qué? Porque yo creo profundamente que la cooperación sur-sur, y digo esto encabezando un organismo intergubernamental, no tiene futuro alguno si se limita exclusivamente a los acuerdos entre los gobiernos. Porque si hay una certeza en tiempos de tempestades, es que los giros políticos son la única certeza. Y entonces, en paralelo de los acuerdos con los gobiernos, hay que construir puentes entre los pueblos, puentes que son más verdaderos, auténticos, sostenibles en el tiempo y que sobrevivan los giros geopolíticos. Pero por supuesto, en términos institucionales de la OCS, es por supuesto invitar a los estados, porque nosotros no pensamos en términos de gobiernos desde la OCS, pensamos en términos de estados, sea quien sea encabezando el gobierno, de estados de América Latina y el Caribe, pero por supuesto, como lo demostró el coloquio, y aquí hay por supuesto mi gran amigo Jorge Calzoni, hay también esa dinámica de trabajar con las universidades, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, trabajar con nuestros artistas. De hecho, somos la única organización intergubernamental que tiene el concepto, y eso tengo que resaltarlo, porque Jorge está, que somos la única organización intergubernamental que tiene el concepto de miembros asociados. Miembros asociados son, por supuesto, miembros que pueden participar de la Asamblea sin derecho a voto, por supuesto. No se puede equivaler la soberanía de un Estado y la de un miembro asociado, porque pero participen de la Asamblea General, y los miembros asociados son cuerpos académicos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas, y hoy la conferencia de los miembros asociados está presidida por la UDUALC, y de hecho está presidida por el excelentísimo Jorge Calzoni. Eso te quería aprovechar, ya que tenemos acá al rector de nuestra Universidad de Avellaneda, y que en este momento está presidiendo la UDUALC, la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, que nos comente la importancia que tiene para nosotros en la Universidad de Avellaneda el haber podido realizar este encuentro, este intercambio, y qué proyectos a futuro podemos seguir llevando adelante. Sobre todo, creo yo que impulsar estos espacios también es una forma muy importante de defender la universidad pública y demostrar la importancia que ésta tiene en momentos en que en nuestro país estamos siendo atacados fuertemente, ¿no, Jorge? Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por participar también en el coloquio, ¿no? Bueno, esto se debe a la generosidad de Mansur, básicamente. La organización, creo que él lo viene describiendo, tiene un objetivo muy claro y muy preciso dentro del contexto de las organizaciones internacionales. En el caso de la UDUAL, es la organización más importante en cuanto a universidades, no solamente por cantidad, sino por historia, ¿no? Fue la primera continental, creada en el año 49 en Guatemala, después tuvo que cambiar por esos problemas que tiene América Latina, de golpes de Estado, a México, donde actualmente radica,
Y bueno, hemos firmado un convenio ya hace un par de años con la organización. Participó nuestro secretario general de Udval de la primera asamblea. Yo tuve la suerte y la posibilidad de participar en la segunda. Y lamentablemente no pudimos hacer el festival, nos hubiera gustado este año, pero se hizo en Addis Ababa y sí se hizo el coloquio, que realmente me pareció de un excelentísimo nivel y de una posibilidad de reflexionar con paneles que yo les sugiero a todos nuestros oyentes que lo puedan ver. Están levantados en el canal de YouTube de la universidad, y algunos creo que es un material de insumo incluso para algunas cátedras, para poder pensar, para poder reflexionar. Fueron los 4 de un nivel creo que muy alto. Y bueno, una docente me decía que el primero de ayer, ya lo utilizó como para empezar a ver algunas clases y algunos temas, porque son disparadores realmente muy importantes. Y yo digo, aprovecho esta posibilidad de tenerlo tanto a Malek, a toda la gente que lo acompañó, a Mansur, aquí a Buenos Aires, de poder aprovechar instituciones de este tipo, porque no todo está perdido, ¿no? O sea, hay esperanza, sobre todo si somos capaces de construir los puentes que él nos planteaba entre nuestros pueblos, y esa es un poco la perspectiva que tenemos nosotros desde la universidad. Nosotros que nos dedicamos a la educación, y donde la educación está hoy muy vilipendiada, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Europa, y América Latina no es ajena al mismo fenómeno, tenemos que sostener, adecuarnos a las circunstancias, a las coyunturas, pero fundamentalmente sostener los valores de la historia de la universidad. Y solo cierro con esto. Después de las iglesias, creo que la segunda institución en la historia es la universidad, ¿no? Nació allá antes del año 1000, porque hay una discusión. La primera fue en Marruecos, en realidad. Sí, y importante de resaltarlo, fue fundada por una mujer, Fátima el-Fehri. Porque tal como nuestras culturas en nuestros países, nuestras historias, nuestras memorias han sido borradas de la historia, también hay que resaltar que las mujeres fueron completamente borradas de la historia y de nuestras trayectorias. Muy importante. Mansur, también, Papa, queremos aprovechar para que pueda saludar también a Atilio Borón, que está presente remotamente en la virtualidad, pero está, Atilio fue participante del primer importante panel, así que también, Atilio, si querés saludar acá al rector Jorge Calzoni y a los compañeros invitados. Ay, no se te está escuchando, Atilio, debes estar muteado. No, a ver, ahí está. Ahora sí. No, un saludo muy grande a Mansur, al otro colega cuyo nombre se me escapó, y por supuesto a nuestro rector Jorge Calzoni. La presentación de Mansur y el paper, esa carta meridional, es un documento lleno de ideas muy, muy interesantes que vamos a tener ocasión de discutir nosotros en el ámbito de las cátedras, inclusive en la radio, porque ahí lo que se plantea son las debilidades del proceso de armado de una estrategia común de los países del sur, el gran sur, como lo he dicho, el sur global. Así que bienvenido al programa, y por supuesto yo lamentablemente estoy un poco engripado, por eso no pude salir, pero estoy acompañándolos muy, muy de cerca y ansioso por ver qué es lo que están diciendo. Así que los sigo escuchando. Muy bien. Bueno, no sé si tenés ganas de seguir relatando cuál es la misión, cuál es el rol principal de la organización, o por lo menos desafíos actuales. También yo tenía ganas de preguntarte un poco sobre la relación los cruces, la vinculación con otros organismos, organizaciones internacionales, particularmente con los BRICS, que justamente estábamos hablando en una entrevista anterior. Van a tener el domingo una reunión importantísima en Brasil de presidentes, una cumbre de altos mandatarios. En fin. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, primero y ante todo, saludar a Atilio, agradecerlo tanto por su participación brillante, hay que decirlo, en la primera mesa del coloquio, y por sus palabras demasiado generosas en términos de la carta meridional que había escrito yo. Después nos puedes contar dónde puede estar accesible. Nosotros la hemos circulado, pero es importante que se conozca a dónde, en qué sitio pueden acceder. Eso lo puedo hacer, eso es cartameridional.com. Bien, de descarga gratuita, para los que tienen tiempo que perder, por supuesto. La pregunta, la pregunta
de la relación de la organización con los BRICS es que, bueno, hay que resaltar más de un asunto. Los BRICS es una coalición muy importante, pero en términos institucionales no es una organización generada por un tratado, no hay secretaría ejecutiva de los BRICS. La relación con los BRICS son la relación con los estados que conforman los BRICS. Y por supuesto un espacio muy valioso, muy importante para los países que conforman los BRICS. Y nosotros, yo no veo a la Organización de Cooperación del Sur como una alternativa a los BRICS, sino un espacio más muy distinto en sus objetivos. Mientras la OCS tiene como objetivo de acompañar a sus estados, a todos los estados del sur que quieren sumarse a esa familia de naciones, más allá de los criterios económicos o demográficos, sino lo que se requiere es nada más que la voluntad de ir contribuyendo y trabajando conjuntamente para la construcción, y eso es la esencia de la OCS, la construcción de una tercera vía de desarrollo, desde y por el sur para la humanidad. Y por supuesto, los BRICS importantísimos, pero los BRICS, coalición de sus estados, mientras la OCS tiene estados muy diversos. Tenemos a Nigeria, por ejemplo, más grande economía segunda más grande economía de África. Etiopía 120 millones de personas. Pero tenemos también a Palau, que son 20.000 personas. O sea, países muy distintos. Y en ese sentido, bueno, la OCS trabaja con todas las organizaciones, las coaliciones y los estados que están dispuestos a trabajar en esa dimensión que va más allá, otra vez, que acuerdos bilaterales o proyectos limitados, sino que se inscribe dentro de una dinámica de transformación y no de reforma de la arquitectura mundial y de las realidades de nuestros pueblos. Mansur, una pregunta que suena elemental, pero hoy vos lo decías cuando era el cierre también, que había una pregunta que estaba faltando, y yo me imagino que es una que también se están haciendo todos los oyentes. ¿Qué es el Gran Sur? O sea, cuando se habla del Gran Sur, ¿qué definimos como sur? Porque vos bien dijiste en varios momentos en este encuentro, y se dijo varios expositores, que no estamos hablando de un tema solamente geográfico. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo es que se define la idea de Gran Sur desde la organización? Bueno, para hacerlo a lo mejor sería oportuno de explicar un poquito la razón por la cual no usamos la palabra sur global, que rechazamos el uso de sur global desde la Organización de Cooperación del Sur, porque creemos profundamente que las palabras influyen en la forma en la cual leemos el mundo. Y el concepto de sur global nos resulta muy problemático, porque globales no somos. De hecho, uno de los más grandes desafíos que tenemos es la falta de conectividad, la falta de visibilidad de nuestros esfuerzos y la falta de espacios en los cuales se escuchan nuestras voces, nuestras demandas. Así que globales no somos. Eso sería una mentira, usar la palabra global. Pero incluso sur es problemático, porque da la impresión que es algo nada más que geográfico. Pero, que me perdonen un poquito de pasión, un poquito de exceso, pero Australia es geográficamente en el sur y no se le ocurre a nadie de decir que Australia es parte del sur. Y Cuba, que estábamos mencionando Cuba, México, Marruecos, que estaba mencionando Jorge, están geográficamente en el hemisferio norte y nadie considera a esos países como países del norte. Entonces, claramente, sur global es un término que esconde alguna ideología que no podemos identificar. Si no podemos identificarla, ¿cómo vamos a criticarla? Si no podemos criticarla, ¿cómo vamos a cambiar el mundo que nos ha agotado? Y entonces estábamos buscando otros términos, ¿no? Y hay el concepto, por supuesto, de países en vía de desarrollo, lo que supone países desarrollados, lo que supone que el objetivo es que cada uno de nosotros
cada país está buscando llegar al mismo modo de vida, nivel de vida que Suiza o que Estados Unidos o que Francia. Y le voy a decir algo, Paula. A mí no me interesa en general entrar en debates morales, de principios, porque podemos estar en desacuerdo sobre lo que es justo o no es justo. Aunque hay algunos que no lo reconocen en general, sobre lo cual podemos estar de acuerdo, es la ciencia. Y sabemos científicamente que si yo tenía una varita mágica permitiéndome de la noche a la mañana asegurarme que cada ciudadano del mundo viviera como el tejano mediano, o como el suizo mediano, o como el francés mediano, el planeta explotaría al momento, pero al momento, porque son modelos que están destruyendo el planeta. Creo que había leído algún estudio pero las cifras habría que averiguar, que si queríamos vivir como un tejano mediano necesitaríamos 16 planetas. Entonces, claramente, en vía de desarrollo nos sirve porque nos invita a buscar lo que tendríamos que evitar. Un amigo mío tunisino, Abdeljalil Akari, extraordinario, docente y investigador en la pedagogía y trabaja en las dimensiones internacionales de la educación. Escribió un libro y eligió un término interesante: el mundo mayoritario. Y es cierto, porque suelen los comentaristas olvidarse de que constituimos la mayoría aplastante de la humanidad, a pesar de ser minorizados. Pero, ¿qué virtud, defecto tiene ser parte de una mayoría? Y entonces, el término que a nosotros nos gusta, a mí me gusta, es el término, y eso lo va a hacer sorprender un poquito, es tercer mundo. Tercer mundo, no que hay un primer mundo y nosotros nos encontramos en rango 3, sino tercer mundo, porque desde el tercer mundo, por el tercer mundo, y para la humanidad. Y cuando digo para la humanidad, es cierto, hablamos de nuestros 3 continentes en general, pero nuestro esfuerzo es un esfuerzo humanista, no es un esfuerzo dirigido en contra de nadie. Pero bueno, desde el tercer mundo, por el tercer mundo, para la humanidad, tenemos el deber colectivo y histórico de construir una tercera vía de desarrollo. Habiendo dicho esto, el problema de tercer mundo es que tiene de forma injusta una connotación despectiva en el imaginario colectivo. Y en ese sentido, uno tiene, y eso lo mencionaba yo en el coloquio, uno tiene que elegir sus batallas si quiere ganar la guerra. Y esa es una batalla que no hace falta librar. Así que elegimos Gran Sur. Gran Sur porque, bueno, hay algo de geográfico. Sí estamos hablando de América Latina y el Caribe, de África, del mundo árabe, de Asia, del Pacífico. Pero gran para emanciparnos de lo arbitrario de esa geografía falsa y decir, pero hay también sures en el norte, tal como hay nortes en el sur. Pero sures en el norte que son en general los movimientos sindicales, los movimientos sociales, los movimientos incluso feministas. Y digo incluso porque depende del feminismo. Hay un feminismo un poquito pequeño burgués que se preocupa de cosas sin tomar en cuenta también la acumulación de injusticias de género, de clase, de etnia, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces son los sures del norte, porque el Gran Sur es un término, es el nombre de una injusticia estructural. Donde haya injusticia, allá se encuentra el Gran Sur. Y es la razón que usamos Gran Sur. No sé si he explicado más o menos. Sí, se entiende. Vos hablaste de concretar. Esas son las primeras palabras que dijiste cuando empezó esta charla. Y me gustaría saber a qué te referís concretamente, qué sería lo que hay que concretar, cuáles son los objetivos. Y si de la charla que concluyó hoy, que fue en la Universidad Nacional de Avellaneda, se llegó a algún resultado o algún proyecto o algún plan para el futuro. Bueno, pregunta imprescindible. Y
antes de dar algunos ejemplos, ¿no?, explicar por qué digo concretar. Porque hay que reconocer algo, vivimos en una coyuntura mundial, en cada una de nuestras sociedades y también a nivel internacional, de agotamiento de nuestras sociedades, agotamiento de nuestros pueblos y deslegitimación también de nuestras instituciones. Y en el medio de este caos, los líderes o los gobernantes, salvo algunas honrosas excepciones, actúan como administradores del derrumbe. Y digo esto porque desde la pandemia en particular, eso ha sido un proceso largo de muchas décadas, pero se aceleró con la pandemia, entramos en un periodo de policrisis mundial, que ha erosionado completamente la base material de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos. Y en ese contexto, lo anhelado siempre eclipsa, lo esencial eclipsa lo anhelado. No se puede movilizar a los que no, hacia el futuro, a los que no pueden sostenerse en lo inmediato. Y entonces lo que digo ahí es que nosotros tenemos una visión del muy largo plazo, pero el cambio estructural tiene que ser acompañado por la atención urgente también. No podemos entrar en lo abstracto que no toca de forma palpable las vidas de nuestros pueblos. Así que esas son las razones. Y bueno, en dependencia, porque tenemos un mandato muy amplio, trabajamos en la educación, trabajamos en investigación, trabajamos en la arquitectura financiera internacional, trabajamos en tecnología y el desarrollo tecnológico. Así que hay muchas pistas concretas. Pero para dar a los oyentes algunos ejemplos que me parece oportunos para ejemplificar lo que estamos diciendo. Un asunto muy, muy importante a nuestro juicio para volver al tema de construir puentes entre nuestros pueblos es que hablamos del sur, pero es cierto que muy pocos de nosotros se sienten pertenecientes al sur, tal como las identidades latinoamericanas se sienten muy vívidas, asumidas. El sur queda en lo abstracto, en lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos no se conocen entre sí. Y una herramienta que me parece imprescindible en términos de educación es que estamos lanzando el proyecto Freire. Ah, qué bueno. Por supuesto en honor a Paulo Freire, pero en realidad son siglas. Freire, Framework to Reinforce Exchanges Between Youth and Regions Through Education. El marco para reforzar los intercambios entre las regiones y la juventud mediante la educación. Y Freire es el Erasmus del sur. Es el esquema de movilidad académica, estudiantil de nuestros 3 continentes. Por supuesto, está en sus primeras fases. Ya, por ejemplo, ahora el año pasado con el Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileras, firmamos un acuerdo para brindar 400 becas anuales a estudiantes a ir a Brasil. Pero eso es un pedacito de Freire. Pero, ¿por qué Freire en términos concretos? Por 2 razones. Abrir oportunidades educativas para nuestros jóvenes y construir puentes. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Me parece absurdo y hay que decirlo eventualmente. Tengo un deber, como ustedes suponen, de reserva, como secretario general de un organismo internacional. Pero también no podemos permitir que la diplomacia nos lleve a no decir nada, porque hay que decir algunas cosas. Es absurdo que hoy un joven de Camboya, un país en sureste asiático de clima tropical, vaya a viajar a Canadá, con todo el amor y cariño que les tengo a los canadienses, pero que vaya a viajar a Canadá a menos 17 grados para estudiar nada menos que medicina tropical, tendría mucho más sentido que viajar a Cuba, a Brasil, etcétera. Es absurdo que un joven latinoamericano
a veces, y yo conozco a algunos que son amigos míos, se van a los Estados Unidos para hacer Latin American Studies, estudios latinoamericanos. Es el caso de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, donde tenemos la carrera de por Historia supuesto. con orientación en Historia Latinoamericana, siglo XX-XXI. Exacto, de paso. es que tenemos en todas nuestras universidades esas capacidades presentes, pero seguimos mirando hacia el norte. Pero cuando un joven, o incluso si mañana un estudiante de la UNDAV tiene un interés en estudiar África, geopolíticamente, en términos de historia, de antropología, que no vaya a viajar a Londres, a SOAS, para estudiar África, que vaya a viajar y comunicar y intercambiar en el suelo africano. Y en ese sentido, bueno, se vuelve la educación más pertinente. Pero segundo, se construye un puente, porque cuando un joven va a estudiar 6 meses, nada más, en otro país, se construye un puente sostenible entre las naciones, que sobrevive, por supuesto, a los gobiernos. Después, eso es a nivel de educación, pero a nivel de arquitectura financiera internacional. Claro. Porque en el mundo de la arquitectura financiera internacional nos hemos acostumbrado a las denuncias altisonantes de la arquitectura financiera internacional, pero en realidad con algo de resignación, que eso no va a cambiar. Pero nosotros creemos, a lo mejor somos un poquito utópicos, pero si somos utópicos en el sentido galeano, el horizonte que no, con Galeano Birri, ¿no? Del horizonte que nos hace, que nos permite que nos permita continuar la marcha, continuar a hacer camino al andar. Pero bueno, por ejemplo, en noviembre de 2023 se fundó, por esfuerzos de la OCS con los Estados miembros, pero son los Estados miembros siempre que fundan, se fundó, y eso es muy histórico, la Unión de Apalancamiento Mutuo de los Deudores, el CLUB, el único y primer club de deudores soberanos. Frente al Club de París, hoy existe el Club de Addis Abeba. Para poder negociar colectivamente el alivio de la deuda, para poder negociar financiación más justa, solidaria, concesionaria. Porque cuando nuestros estados van negociando solos, no pueden lograr grandes logros por una razón muy sencilla. Dependemos demasiado del acreedor para poder negociar con él. De hecho, yo no sé si ustedes saben cómo funciona en el Club de París. En el Club de París, el representante de un Estado soberano, representando la soberanía de su pueblo, va a París, se va a sentar enfrente de los acreedores, todos reunidos, presenta su pedido y las razones, el razonamiento por su pedido, y después le piden de salir. Mientras los acreedores conversan entre ellos, para saber lo que van a negociar, lo que no van a negociar. Es absurdo. Entonces, pasar de mecanismos, y bueno, dicen en inglés, no sé cómo se diría, bueno, sé cómo se diría, pero quiero decirlo en inglés. The proof is in the pudding. La prueba se encuentra en el pudding. Y durante la pandemia, los acreedores entendieron algo de forma muy clara, pero con una precisión extraordinaria. Entendieron que los estados no iban a poder pagar la deuda, y que entonces, si no paguen todos, pero si no paguen todos, bueno, desaparecen los acreedores, colapsa el sistema. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron suspensión del servicio de la deuda de forma temporaria, pero del otro lado fundaron el marco común para el tratamiento de la deuda. Eso fue en 2020. El marco común tenía como propósito que cada estado endeudado podía ir a todos los acreedores al mismo tiempo y decir: queremos alivio de deuda. Fíjense que en 2025, 5 años desde que se fundó el marco,
ustedes me podrían adivinar cuántos estados lograron un acuerdo permanente para el alivio de la deuda. 0. Ninguno. No, claro. Hay un antecedente muy importante. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner, recuerdan, en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, también llevó la iniciativa argentina para la reestructuración de la deuda soberana, sobre todo contra los fondos buitres, que ahora justamente estamos teniendo ese grave problema en Argentina. Pero bueno, tampoco prosperó demasiado después. Sí, por una razón muy sencilla, creo, porque intentar... En la Asamblea General de la ONU o en otros espacios imprescindibles, los acreedores también están presentes y están votando. Discutir esas temáticas tienen primero que discutirse entre nosotros en la privacidad, la intimidad de los que sí comparten ese desafío. Y es porque la idea de un club de deudores no fue nuestra. De hecho, Thomas Sankara, el líder de Burkina Faso en los 80, en el 87 hace un discurso extraordinario en Addis Abeba, donde propone un club de Addis Abeba. Es casualidad de la historia que se fundó ahí, pero propone un club de deudores. La diferencia es que ahora se hizo. El propósito ahora es no perder el momento y trabajar conjuntamente como estados, con claridad de propósito, con visión y vigor hacia el logro de esos acuerdos, porque ahora sí hay un frente unido y amplio. Muy importante. También yo estuve tratando de empezar a leer tu carta, que es como un libro, ¿no? Recomendamos, está muy interesante, falta seguir, pero bueno, hay algunas ideas interesantes cuando te referís a la asimetría mundial, a las injusticias que recorren. Hablas de la riqueza que asfixia, por ejemplo, también lo que mencionaste hace un ratito, los líderes que administran el derrumbe, ¿no? En esta crisis multifacética o policrisis que hacías referencia, también de una especie de pedagogía de la rendición, por eso celebro que rescaten a Freire y le den tanto auge y tanto impulso a la educación a través también de la UDUALC, y de una especie de despolitización colectiva. También haces referencia. Acá en la Argentina particularmente, bueno, uno de los síntomas fue una baja participación electoral, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales que hemos tenido, sucede también en otras partes del mundo. ¿Qué análisis, para ir terminando porque se nos va el programa, estimado Mansur, qué análisis tenés de la geopolítica mundial? Breve, qué preguntita, pero bueno, lo más breve posible. Bueno, es una gran pregunta. Sí, por eso. Con estas... con estas puntas que traje acá de tu texto. Bueno, lo que podría decir de forma breve es para no hacer todo un análisis histórico, un análisis del momento histórico en el cual nos encontramos ahora. El momento histórico en el cual, y la razón por la cual escribo esta carta meridional, que en realidad, y eso es verdad, y es la razón que la escribí en español. La escribí en español porque era inicialmente una carta a un amigo mío, que me insistió que tenía que publicarla. Pero desde enero, por razones que ni hace falta enumerar, hemos entrado no solamente en una época de transición. Lo que ha ocurrido, que me parece imprescindible, es como ustedes saben que el orden hegemónico mundial que hemos heredado, conocido desde los años 90, logró una hazaña de proporciones singulares. Mientras se desarticulaban los contratos sociales, mientras los equilibrios medioambientales se ponían en peligro de forma irremediable, mientras las desigualdades crecían, logró que cada uno de nosotros creyera, con convicción casi mística, que el fin del mundo era más probable que el fin del mismísimo orden que habíamos heredado. Eso a partir de enero ya no es así. Porque asumió Donald Trump. Asumió Donald Trump y bueno, voy a ir más allá, al anunciar los aranceles, porque Trump asumió también en 2016, no pasó esto. Al asumir en enero, al anunciar los aranceles, incluso
a sus aliados más cercanos, los europeos, Canadá. Eso generó con la claridad de un estampido la muerte de viejas certezas. Porque para muchos de nuestros países, muchos de nuestros estados, había, hay que decirlo, una cierta forma de complacencia o consentimiento tácito en la servidumbre voluntaria, que era mejor el yugo conocido que el caos de los desconocidos. Bueno, y digo eso en la carta, la máscara cayó desde el centro del poder. No son los profetas ni los líderes proféticos que acabaron con esa certeza en la eternidad del orden. Fue el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y con la muerte de esa certeza, porque al quitar la previsibilidad del orden mundial, se quitó la única condición que lo hacía tolerable a pesar de sus injusticias. Si se quita la previsibilidad del sistema, ya no tenemos ninguna razón de seguir con ese orden mundial. Lo que pasa ahora, yo no creo en las profecías. Cuando decís sistema, ¿te referís al capitalismo? Me refiero al orden mundial tal como está, incluso en términos de multilateralismo. Del multilateralismo, las estructuras de los organismos multilaterales. Me refiero al orden. Pero sí lo que puedo decir de forma muy clara, el neoliberalismo es parte de ese sistema que menciono. Ahora, yo no creo, no tengo ninguna aspiración de presentarme como un profeta. Y yo no creo en la marcha inevitable de la historia. El futuro se forja. O lo forjamos o dejamos ser forjados por él. Y entonces yo no estoy diciendo que se cayó la previsibilidad del sistema, ni estoy diciendo, y entonces inevitablemente pasamos a algo mejor. No, podemos llegar a algo peor aún. Y para evitar, de hecho, Gramsci, eso es el subtítulo que le doy a la carta. Es una carta meridional, apuntes desde el claro oscuro mundial. Eso claro, es en momentos de crisis. Exacto, es algo que le robé a Gramsci, que dice, el viejo mundo agoniza, el nuevo tarda en nacer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y nosotros, desde el sur, tenemos que tener, si queremos evitar más monstruos, si queremos forjar lo nuevo, es imprescindible unirnos. Necesitamos una coalición amplia de los dispuestos del sur, a nivel de gobiernos, pero también a nivel de pueblos. Así es. Bueno, con esta hermosa frase que nos dejás, Mansur, que es lo que necesitamos realmente los pueblos del sur. Y los del sur dentro de los del norte, que también están siendo oprimidos y sufren, tenemos que saludarles, agradecerles la presencia acá, porque ya se nos está terminando el programa. Enseguida viene el tango Será Popular o No Será Nada. Así que vamos a los ganadores del sorteo rapidísimo. Marce, ¿los tenés? Anunciar rápidamente, temas terrenales. Los ganadores el ganador del libro Hagan Lío, mensaje del Papa Francisco a la Juventud Latinoamericana, de Isabel Rauber, es Andrés Robles, que DNI termina en 291. Lo podés pasar a buscar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, y agradecemos a Ediciones Continente, como siempre, por enviarnos los libros para los sorteos. Así que Andrés Robles, DNI 291, podés pasar a retirar tu libro a partir del día martes. Así y para los dos pares de entradas para la obra El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado, de Manuel Santos Iñurrieta, que la pueden ir a ver al Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. El ganador del primer par de entradas es Ricardo de Villa Adelina, cuyo DNI termina en 029, y el segundo par de entradas para Ana Dolcet, cuyo DNI termina en 290. Perfecto. Así que ellos pueden ir directamente el próximo sábado 12, minutos antes de las 20 horas que empieza la función,
y allí retirar el par de entradas y disfrutar de esta obra de Manuel Santos, que realmente es muy buena y muy excelente, muy vale excelente. la pena ir a verla. La verdad que sí. Yo me voy a ir a ver al Peroncho y le hago propaganda, porque vale la pena. Va a estar a la gorra esta noche en el espacio Baigorri, ahí cerquita de mi casa, espectacular en Barracas. Y también para despedir el programa, también les decimos a nuestra oyentada que vayan a comprar riquísima comida, productos agroecológicos de Iriarte Verde, la cooperativa de trabajo. Excelentes compañeras y compañeras. Vos fuiste, ¿no, Telmi? Sí, ¿Qué tal? ¿Te gustó? Esta semana me encantó. Compró un montón de cosas. Es espectacular. Río Limay, 1233. No se la pierdan. También pueden pedir por internet y se la llevan a su casa. Ahí están los días de reparto. Brevemente, solidaridad total con Jorge Glass, el compañero ex vicepresidente de Ecuador, que le han, otro lawfare, otro realmente crimen judicial, igual que le hacen acá a nuestra Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo, las causas ridículas, la sentenciaron a 13 años de prisión. Toda nuestra solidaridad. Y también un abracito grande, nos quedan 1000 cosas en el tintero, ya seguiremos, pero un abrazo grande a las y los venezolanos, porque ayer 5 de julio fue el día de su independencia, así que ya volveremos a hablar de Venezuela, pronto hay elecciones. Les dejamos con un abrazo enorme. Chau, Atilio, que sé, estás por ahí. Chau, sí. Ahí está. Chau, Ati, te saludamos. Un gran abrazo para todos y todas. Y gracias, Mansur, gracias al rector Calzoni por la visita. Ahí está, gracias entonces, Marce, hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Chau, Telmi, gracias Jorge Calzoni, gracias al compañero, voy a decir bien su nombre, Papa Malik Gaye, y también el compañero que estuvo realmente exquisita su conversación, Mansur bin Musalam. Muchas gracias por tu participación. Gracias también por la invitación. Bueno, nos vemos entonces, mejor dicho, nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene, y hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.